Hace ya bastantes semanas ocurrió. Hace años que ocurrió. No, ya en serio. Hace tiempo que ocurrió que incluso subimos un short, pero básicamente se desató una cancelación a los creadores de Amphibia, ya que se decía que estos supuestamente habían cometido el acto más infame que se puede hacer como artista, al menos en internet. En especial en Twitter, profanar a sus propios personajes. Se sabe que el problema y la razón de la funa sobre este material profanado de las protagonistas es que a falta de detalles, se pensó primeramente que los personajes se dibujaron en su forma joven y de infante, y a pesar de que esta pequeña polémica se pudo resolver fácilmente, desmintiendo y aclarando ciertos detalles, como el de la forma de los personajes en el material, no era la primera vez que ocurría algo relativamente similar, en ocasiones con resultados diferentes. Y nuevamente puso sobre la mesa el tema que genera un pequeño tabú e incluso controversia, dividiendo bandos y generando muchísima enemistad: el dilema de defender píxeles y polígonos ficticios en internet. Ok, ya era hora de hacer un video hablando del tema más delicado de hablar respecto a personajes ficticios, temas tabúes sobre su profanación y material erótico que sirve únicamente para estimular extraños fetiches de personas raras. Espera, eso no es cierto, no es tan tabú actualmente. Hay bastante libertad en cuanto a los jaivas requesones de los personajes, e incluso existen grupos dedicados exclusivamente para compartir el gusto por dicho material. Hasta tenemos un video hablando del tema, preguntándonos si es arte o no, y si no lo has visto, ve a verlo. Es que no solamente vamos a hablar de eso, pero encamina perfectamente la temática del video. También se me olvidó mencionar que hablaremos de algunos otros temas, como el hecho de no respetar las ideas que el trasfondo de los mismos representan, no respetar etnia, complexión o actitud, y muchas otras maneras de causar un debate intuit que no llega a nada en internet. Bueno, de una forma superficial, el simple término defender pixeles puede leerse o sonar bastante lógico si se usa como una crítica a quienes discuten y pierden su tiempo para ganar una idea sobre un personaje que, a fin de cuentas, no existe. ¿Y cómo no creerlo? Con tantos casos bastante absurdos, donde muchas veces quien reacciona mal sobre el personaje no es ni siquiera el autor, o peor, el objetivo de la representación, donde incluso el autor es quien termina siendo abucheado por el público por no saber hacer su propia obra, lo que crea el dilema sobre el poder de la elección del público y la madurez que tienen para aportar con esa gran responsabilidad, siendo mayormente jóvenes reaccionarios quienes abusan de ello. Y a pesar de que en muchas ocasiones puede ser cierto el ya mencionado término, no se puede generalizar e implementar en absolutamente todo, porque es una extensa área gris de la cual se deben explorar condicionales y casos bastante fortuitos, casos que nos hacen darnos cuenta que no solamente se trata de defender píxeles, e incluso la idea de no hacerlo no parece tan descabellada cuando es sumamente necesario, y es que existiendo una diversidad tan amplia de contenido, de público y de interacciones que puedan tener los públicos y los contenidos, y quienes nos conozcan sabrán qué es lo que vamos a hacer para aclarar o simplificar dichas áreas grises. Vamos a mencionar ejemplos y casos específicos que hayan pasado con algunos personajes para saber si en realidad el simple hecho de discutirlo vale la pena o eres un tonto. Pero bueno, no perdamos más el tiempo e inmediatamente pasemos con el primer caso. Fans de un personaje. Empezamos con algo básico: usuarios de internet que le tienen una extrema admiración y apreciación a un personaje, tanto que le dedican fanarts, edits de TikTok, y también una forma extraña de culto y cosas que van más allá de los límites comunes. Desde siempre se ha visto como algo sumamente extraño sentir demasiado cariño a un personaje ficticio, que a fin de cuentas nunca podrá interactuar con sus fanáticos, similar a algunos otakus que dicen que es mejor las waifus 2D que chicas reales. Y un caso bastante curioso es el que pasó recientemente mientras editábamos este video: la muerte de uno de los personajes con más fanáticos y fanáticas empedernidos. Obviamente, estamos hablando de Bakugo. Por ahora Gabito no puede dar el contexto dentro del manga, o explicar por qué este personaje ha fallecido, porque principalmente no se ha visto el manga, y no le ha interesado verlo últimamente. Pero bueno, el punto es que rápidamente la noticia llegó a oídos de todos los usuarios de internet, convirtiéndose en unas excelentes noticias, y un gran motivo incluso de celebrar, ya que uno de los personajes peor escritos y sin desarrollo había perecido. Posteriormente, varios fanáticos del personaje comenzaron a enfadarse y a quejarse de los que celebraban la muerte del personaje, diciendo que no había que burlarse del acontecimiento, porque habían personas reales que verdaderamente les afectaba psicológicamente
abruptamente la muerte del personaje, surgiendo un raro dilema sobre burlarse o no de las personas que tenían sentimientos por un personaje en las obras. Y es que, a ver, todos nos hemos encariñado genuinamente con un personaje en nuestras obras favoritas, por más que sea raro, pero no es un amor equivalente al de los sentimientos que tendrías por un ser vivo, sino más bien por un evento, un recuerdo o un objeto que representa algo bueno que te gusta apreciar. Es por eso que nos duele cuando nos matan a los lomitos en Minecraft. Y en cuanto a los personajes, tampoco es tan malo sentir un apego o agrado por ellos, porque prácticamente por eso fueron diseñados, para tener el agrado y simpatía por el público. A todos nos ha pasado que cuando uno de nuestros personajes favoritos perece, nos quedamos como de ta madre, no, pues ya se fue todo lo bueno de la serie, güey, no mames. Pues es lo mágico de ver obras que nos encantan, que nos metemos en el papel de los personajes. Pero en el caso de Bakugo y similares, todos tenemos claro que hay un límite, que al apagar la pantalla del monitor y regresar a la realidad, sabes que lo que viste fue un buen material de entretenimiento. Cuando sobrepasa esos límites la fascinación de un personaje, a tal grado de que te afecte en tu vida diaria, indica síntomas de alguna disociación que podría ser severa, y es mejor cuidarse. Cuando la gente celebra por lo de Bakugo, es puro meme, es un chiste de haber disfrutado del fin de un personaje bastante odiado. No se le ataca a quienes le caían bien, sino al personaje. Ya es un problema de uno si se lo toma personal o no, y existen muchos otros casos de cuando se toman personal a detalles de un personaje, y por eso vamos con el siguiente ejemplo. La complexión de los personajes. Sobre este asunto ya tenemos un par de videos ejemplificando e incluso explicando la problemática a detalle de la doble moral de algunos artistas de Twitter en cuanto a la belleza de los personajes. Muchos artistas y creadores de contenido tienen el placer de admirar obras que sean de sumo agrado para ellos, y para expresar su devoción y admiración terminan haciendo dibujos, fanarts o cualquier otro material, siendo ellos ahora quienes deciden cómo se comportan los personajes, cómo actúan y lo más importante, cómo lucen. A menos que estés leyendo La peligrosa zona de Wattpad, donde ahí a todo le hacen un ship extraño, a todo, incluso con el lector, donde muchas personas que lucen cuerdas por fuera en su pasado ocultan años y años de haber leído o escrito lemon sobre un ship culposo que internamente siguen sin superar. Es como la frase, muchos se autoestimulan para quitarse las ganas, pero ¿cómo haces cuando tienes ganas de amor? ¿Cómo se autoestimula el corazón? Pues ya tienes la respuesta. Chingao, Gabito, deja de cambiar el tema. Como decía, el artista en su fanart puede decidir cómo luce un personaje, cambiando algunos detalles para poder adaptarlo dentro del estilo del artista, como Gabito y su costumbre de hacer whitewashing a medio mundo por su paleta de colores toda deslavada. Y esto en la mayoría de las veces pasa desapercibido por el resto de la comunidad y fanáticos. Gabito lo confirma con su experimento, pero cuando no lo hace, el infierno se puede desatar. Es como mirar al abismo y esperar que no te devuelva la mirada. Como ejemplo, tenemos al famoso caso del personaje de Rose de Steven Universe y su artista que fue acosada. Algunos ya conocerán el contexto, pero para quienes no lo hacen, aquí les va un breve resumen. Una artista de nombre SammyE070, al hacer el fanart de la familia de Steven, fue cancelada, destacando la complexión de la personaje Rose, acusándola de gordofóbica por dibujarla demasiado delgada, a tal punto de acosarla y doxearla. ¿Esta cancelación estuvo justificada? Con solo saber que fue acosada podemos darnos cuenta que obviamente no lo está. Y ahora, cuando nos preguntamos, ¿se pudo haber evitado la cancelación haciéndola un poco más llenita? La problemática en las redes sociales con los cuerpos perfectos y pasados de peso siempre ha sido un problema enorme, no solo en los dibujos, pero en el caso de este fanart, no había una razón para destacar ni acusar una intención mala sobre el personaje, porque a la personaje no se le estaba haciendo nada malo. No es como que el fanart hubiera tenido la intención de ser sensual o erótico, ni de objetificar a la personaje como siempre se le ha acusado a las personas que prefieren tener acompañantes y parejas delgadas. Todo lo contrario, es para representar lo bonita que era la familia de Steven Universe, antes de conocer la verdad, que irónicamente, la forma real de Rose era delgada, tal cual como el dibujo por el cual se defendió. ¿Cuándo podría ser justificada una cancelación y observación? Las cancelaciones en sí nunca son viables o plausibles, ya que en la mayoría de las veces se actúa de una forma violenta e iracunda. Pero una observación de, oye, estás haciendo X cosas mal, deberías cambiarlas, podría ser aceptable, ¿no?
Pues tal vez, pero solo en casos demasiado exagerados, en las que incluso el artista hace dicho fanart con cizaña, con la intención de molestar un poco sobre la complexión, e incluso la etnia, pero no solamente porque cambia un poco la apariencia del personaje, en especial si es por el estilo del artista. Y hablando de la etnia, pasemos con el siguiente ejemplo. La etnia de los personajes. Vamos subiendo la intensidad a los casos de discusión sobre a los personajes. Y ahora toca el turno sobre la tonalidad de piel o la raza que pertenezcan, así como otros elementos culturales que forman parte de la etnia del personaje al que representa. El tema de la apropiación cultural es un tema bastante mencionado en internet, donde todo el tiempo las discusiones rondan sobre personas y personajes blancos adaptando actitudes de otras etnias a las cuales evidentemente no les pertenecen. Casos como el de Apu de los Simpson, el caso de Noel Stevenson al hacer pequeños sketches de personajes y su dibujo sobre un personaje con un sombrero oriental, cambios completos de tonalidad y apariencia de los personajes de nuevas adaptaciones como el live action de Pinocho. Pero ahora el caso del que vamos a hablar es uno que la mayoría de gente conoce, que incluso toda la rivalidad que tenía Latinoamérica entre los países se detuvo para poder aliarse contra el enemigo común del momento, la gente gabacha moralmente superior promedio de internet. Similar a las famosísimas Karens, una combinación entre Karen moralista y progresista, entre muchísimas comillas, y los whitexicans de aquí de Latinoamérica. El caso de la personaje de Pepa de la película Encanto, gente de Estados Unidos criticando la película porque la personaje es blanca y pelirroja. En Colombia, lugar donde según ellos todos son absolutamente de la misma tonalidad y rasgos físicos. La situación completa se puede describir como un golpe de realidad hacia esas personas gabachas de internet, de parte de nuestros compas de Latinoamérica, en especial de Colombia. También hubo un caso un poco más particular nuevamente con nuestro querido amigo el anfibio Pratzito. Felicidades por los 100k, por cierto. Ahora tu opinión sí cuenta. El punto es que realizó un dibujo de broma sobre el fanart de uno de los personajes de la misma película, Dolores, dibujándola de una particular tonalidad de piel blanca y cabello rubio, causando el famosísimo debate sobre lo bien y mal que está realizar esta clase de cambios sobre los personajes. Y por último, una discusión sobre el reciente remake de la saga más querida por los jugadores de antaño, Resident Evil, donde se pedía un cambio de la apariencia de la personaje de Ashley, utilizando en lugar de una actriz rubia a una persona afroamericana como Willow Smith, la cantante hija de Will Smith, obviamente. Muchos afirman que esta clase de cambios de tostar básicamente al personaje para representar mejor a una cultura o minoría es correcta, ya que se combate a los años que le deben de forma histórica a la gente blanca, a los afrodescendientes por todo el trato en la historia, y puede sonar algo lógico, pero no lo es tanto. Es equiparable a pensar que la gente española se debe disculpar con todo México por todo lo que hizo Hernán Cortés, aunque la diferencia es que ciertamente existe un poco de racismo en regiones bastante desarrolladas y de primer mundo, como en Estados Unidos. Entonces se crea una agenda sobre los personajes afroamericanos, tener prohibido tocarlos y hacerle alguna modificación, así como buscar que otros personajes serían mejor con un cambio de apariencia. Pero nosotros opinamos que, sea cual sea la etnia y el color del personaje, es molesto y de mal gusto tener que modificarlo sin ninguna justificación válida dentro de la historia. Es mejor crear un personaje de cero que funcione bien. Ahora, el funar a la gente por cambios de piel en los personajes es algo demasiado drástico. Como ya dijimos, nunca hemos estado a favor de los actos de acoso apoyados por una idea moral, a menos claro que ya tengan ideas supremacistas extremas y que rayen en crimen de odio o hagan alusión a actos infames. Hablando de ello, es hora de pasar con los siguientes ejemplos. Perversión y material NSFW. Regresamos al subtema con el cual comenzamos el video, la perversión sobre personajes animados y personajes con forma extraña. El tema del NSFW ya creo que le tiene hasta las chanclas a algunos usuarios, los pone hornies a otros y otros simplemente quieren vivir de ello por la plata que se puede ganar vendiendo comisiones de ese tipo. Aunque bueno, siendo realistas, para vender ese tipo de material lo que se necesita es tener buenos contactos y suficientes recomendaciones de otros lados para poder recibir muchísimas peticiones. Si no, nomás vas a quedarte con el aviso de apertura de comisiones vacía. Ahora, una última área que aún no hemos explotado, digo, que no hemos hablado de ella,
es sobre algunos pasados oscuros de los creadores de contenido, y aparte de eso, el material NSFW de los personajes infantiles, o al menos con apariencia de la misma. Primero lo primero, algunos creadores antes de convertirse en los gigantes representantes del arte que son actualmente, han tenido un pasado de creación de contenido algo extraño, como es el de Alex, un miembro del equipo de creadores de Amphibia. ¿Recuerdan la funa que formaba parte del grupo que hacía el material de los personajes? Bastante externo a la crew de los creadores de Amphibia. A ver, ¿por qué esto hubiera sido un problema si los personajes hubieran sido dibujados en su forma juvenil? Actualmente uno de los mayores tabúes del material NSFW es el del lolicón y relacionados, algunos del lado de que este material representa un lado enfermizo de quienes disfrutan consumir o crear, y otros están del lado de que es ridículo molestarse por esto, porque los personajes no existen y no le hacen daño a nadie. Y afortunadamente el lado que va ganando parece ser el que está en contra del material. Incluso Facebook puede darte advertencias legales sobre lo que buscas si escribes lolicón en el buscador. Y es que, como ya se dijo a principios del video, no es que se ofenda al personaje, no se defienden los píxeles, y no es que los píxeles tengan sentimientos, sino que se critica la idea de lo que se le puede hacer a las personas reales que comparten rasgos de este tipo de personajes, bastante vulnerables al material NSFW. Citando un meme para entender mejor el asunto. Claro, bro, digamos que los personajes son ficticios y son píxeles. Ahora, ¿por qué buscarías material NSFW de personajes que se asemejan a niños e infantes? Ahora, algunos dirán, entonces el resto de fandoms que alaban a personajes que sería parafílicos encontrarlos atractivos en la vida real, como furros o brunies, o fans de Cars, era tu relación con la víctima sexual, serían igual de enfermos, ¿no? Bien, Gavito no puede negar que existe un porcentaje de gente rara dentro de cualquier tipo de fandom, incluyendo el de los furros y brunies, y todavía luce más morbosa su rareza por el tipo de personajes a los cuales se les tiene interés. Pero debemos tener en cuenta que un fandom no solamente se basa en ese lado extraño y pervertido hacia los personajes, además que, por ejemplo, fans de criaturas mitológicas y demás, es obvio que en la vida real es imposible encontrar algo así, tipo, nunca te vas a encontrar a un pollo robótico con boobies y que vista rockerote, o a un búho humanoide afeminado que mida 2.3 metros y tenga una voz sensual. Las parafilias infames vienen porque lo atractivo que les resulta a los depredadores es la idea de la inocencia o la poca capacidad de resistencia que tengan. La simple idea de hacerlo sabiendo que está mal y es antinatural les encanta. Nada que ver a la humanización antropomórfica de los personajes furros y mitológicos. Serían los Pokéfans de Vaporeon y los furros ferales. Aunque hay que admitir que las empresas no han puesto de su ayuda para combatir dicha perversión, y mucho menos eliminar la vulnerabilidad de los personajes, pareciendo que hasta traen a propósito animadores y artistas salidos de 4chan o DeviantArt para sacar sus fetiches dentro de las series animadas, como el caso extraño del humor canadiense y su obsesión por los pedos, o Cartoon Network y su fascinación por el humor de traseros. Un ejemplo más concreto fue cuando la plataforma de HBO anunció su próximo reboot de los Tiny Toons, donde se especificó que ahora los personajes Buster y Babs ahora serían hermanos, canonizando una extraña enredadera incestuosa entre los personajes con su serie más antigua, a menos que hagan algo para compensarlo, eliminen ese detalle o que los headcanons con Babs y Fifi se hagan canónicos, jiji. Una discusión que, nuevamente, la premisa consiste en debatir las características de personajes ficticios, y pues en parte sí, tan fácil que es simplemente ignorar ese detalle. O bueno, tampoco lo es tanto, considerando que da igual que sean hermanos o no, existe un área de internet que tiene una obsesión con ese tipo de ships con resultados incestuosos. Ah, de hecho también tenemos un video hablando del tema. Bueno, ¿qué podemos retroalimentar de todo esto? Básicamente, defender a capa y espada a un personaje es algo tonto, en especial cuando son detalles dentro de la historia, cosas como ships, actitudes tóxicas, etc. Cuando son rasgos físicos y se trata de respetar una etnia, está bien hacerlo, en casos específicos donde exista una enorme desinformación, como el caso de Peppa, y que cuando ya se hable de temas con algo de tabú en internet sobre un personaje, siempre será en contra o a favor de la idea que representen, o lo perjudicial que podría ser sobre personas reales. Así que ahora es tarea nuestra tener un buen criterio para discernir sobre lo que vale la pena discutir, o al menos opinar sobre los personajes y obras en internet, como siempre, ayudando al resto de personas que vean con un panorama más amplio el resto de detalles que posiblemente ignoran. Nosotros tenemos el poder de decidir, a diferencia de las hordas iracundas, si podemos o no crear buenos tiempos.
Así que Bakugou ha muerto, señores. Muy buenas noticias, muy buenas noticias.